Forma teatral que procede componiendo, que pasa de las partes al todo, aglutinando, reuniendo y fusionando elementos de modo artificial para transformarlos en nuevos materiales. Implica, por tanto, operaciones de montaje, que establezcan, dispongan, reordenen, correspondencias por oposición, sucesión, coordinación, dispersión o fuga, entre series y términos de diversa índole y distintas temporalidades. Cada fragmento tiende a condensar numerosas circunstancias expresivas en una lógica de acumulación de momentos preñados. Este concepto lo vincula con el teatro épico, estructura en secuencias narrativas autónomas y el gestus brechtiano. Ejemplos de expresiones del concepto en la historia. Teatro sintético futurista. En 1909, Filippo Tommaso Marinetti y un grupo de artistas italianos publican en el diario Le Figaro de París el texto Fundación y Manifiesto del Futurismo. Este escrito fundacional enuncia una clara voluntad poética y política de ruptura con las formas anteriores. El modo elegido para su divulgación potencia el gesto y evidencia a la vez el deseo de mantener una relación cercana con el público. La primera referencia al concepto en el interior del futurismo se presenta en los sucesivos manifiestos durante la primera década del siglo XX y se consolida en las seratas nocturnas. De los manifiestos. Manifiesto técnico de la literatura futurista, de 1912. Marinetti escribe en el inicio: sentado sobre el depósito de la gasolina del avión, y sigue, mientras volaba a 200 metros por encima de las poderosas chimeneas de Milán, con el objetivo de liberar a las palabras del período latino, de destruir la sintaxis, y entre los puntos que menciona, en esta nueva perspectiva que le da mirar desde lo alto, señala la necesidad de analogías cada vez más amplias, de nuevas relaciones, aunque sean aparentemente lejanas. Solo dice, por medio de extensísimas analogías, un estilo orquestal y a la vez polifónico, policromo y polimorfo puede abarcar la vida de la materia. Y avanza sobre este planteo con el concepto de imaginación sin hilos. Suprimir, indica, todos los primeros términos de las analogías para conseguir solo la continuación ininterrumpida de segundos términos. Ser comprendido no es ya lo necesario. Manifiesto el teatro futurista sintético, atécnico, dinámico, simultáneo, autónomo, alógico y real, del 11 de enero al 18 de febrero de 1915. Marinetti enumera de modo irónico algunas características de las técnicas del teatro reaccionario, al que denomina pasatista, verista, psicológico, explicativo, diluido y estático. Entre ellas, punto 1, descartar toda concepción que no entre dentro de los gustos del público. Punto 2, una vez hallada una concepción teatral expresable en pocas páginas, diluirla y diluirla en 2, 3, 4 actos. Punto 5, construir cada uno de los actos preocupándose de comenzar con 7 u 8 páginas absolutamente inútiles. Punto 9, preocuparse enormemente de la verosimilitud de la trama. Punto 10, hacer de tal manera que el público deba siempre entender con la máxima completitud el cómo y el porqué de cada acción escénica. A partir de estos manifiestos y sus prácticas es posible delimitar aspectos conceptuales del término. Entre ellos, la condensación de tiempos, la exaltación de la velocidad y de la fugacidad, la simultaneidad de acontecimientos y la predominancia de analogías. El doble movimiento de expandir y comprimir mediante una aceleración extrema en pocos minutos, pocas palabras y pocos gestos, innumerables situaciones, sensibilidades, ideas, sensaciones, hechos y símbolos. Y a su vez, expandir el espacio con escenas paralelas y coetáneas. La participación activa del público y la convergencia en sus producciones del uso de manifiestos, poesía visual y declamada, escenas teatrales, exhibiciones de pintura, juegos lingüísticos, etc. Teatro sintético de la memoria. El teatro de la memoria de Giulio Camilo, del siglo XVI, es un archivo de todos los conocimientos del mundo. Está construido en un espacio de madera con capacidad para 2 personas, rodeadas por un auditorio en el que, a través de márgenes y cajones, están clasificados todos los saberes. Una réplica de toda la ciudad de Buenos Aires en la casa de un fotógrafo del barrio de Flores. Piglia refiere, ha sido construida con materiales mínimos y en una escala tan reducida que es posible verla de una sola vez. No es un mapa ni una maqueta,
sino una máquina sinóptica en la cual toda la ciudad es reducida a su esencia. Este modelo de Buenos Aires en miniatura, en un cuarto, en un barrio de Flores, tiene un parentesco con el Aleph, que según Borges se encontraba debajo de una escalera en el sótano de una vieja casa de la calle Garay. El orden de lo sintético se expresa también en la desmesura de dar cuenta de una existencia y de los intentos de captar el tiempo efímero. Ver una ciudad de una sola vez se puede corresponder con el montar todo el fin de un golpe que pretendía Bertov, asociado con el desarrollo tardío del futurismo en el cine. Aporte de otras disciplinas. Siga Bertov, 1896-1954, descifra una forma nueva en un mundo desconocido. La estructura de un film son fragmentos reunidos en los intervalos en una suma acumuladora. Todo radica en esos intervalos, yuxtaposiciones de situaciones visuales. Robert Bresson, 1901-1999. Es otro exponente del cine sintético. A través de sus procedimientos, sintetiza el aspecto de las cosas con la subjetividad, creando una forma nueva y propia. Su método consiste en separar las partes del todo, aislarlas y ponerlas en otro orden para mostrarlas fuera de su vínculo habitual. No las personas o cosas enteras, sino la relación de una mano con un rostro, con un objeto, para recrear vínculos con la vida interior y personal de quien los capta. Mostrar al público ya no lo que yo veo, sino lo que yo siento. Martín Reichman, 1961. De algún modo, Rapado, 1992, produce un manifiesto de un nuevo cine argentino. Un lenguaje mínimo, de imágenes aplanadas, austeridad de diálogos y narración económica. La idea de vincular personas por la coincidencia de su nombre, Silvia Prieto, es un ejemplo de idea sintética. El sintetismo, 1880-1890, término utilizado por Paul Gauguin, Émile Bernard y Louis Anquetin, en oposición al impresionismo, propone una síntesis entre la apariencia exterior de las formas naturales, los sentimientos del artista acerca de su objeto y consideraciones estéticas de línea, forma, color, etc. También los Mersville de Schwitters, síntesis artística con materiales de desecho, y el cubismo sintético, ensamblaje descomponiendo objetos en partes representativas, expresan formulaciones sintéticas. Es posible hacer una mención al haiku, en tanto es una técnica poética que surge del choque de sus proposiciones, líneas breves, nítidas, concisas, y que requiere el espacio. Sus breves bloques forman una figura, escrita se perciben los blancos, los cortes, los espacios circundantes. No se trata solamente de leer, también hay que mirar. Barthes, en la preparación de la novela, define el haiku como forma ejemplar de la notación del presente, acto mínimo de enunciación, forma ultra breve, átomo de frase que anota, marca, limita, glorifica, dota de una fama, un elemento tenue de la vida real, presente, concomitante. Teatro sintético de los fantasmas de la historia. La captación del tiempo efímero lleva a pensar también en otras direcciones. En primer lugar, lo sintético no implica necesariamente lo mínimo. Es posible pensar en una concepción barroca que devenga en una expresión sintética. El teatro sintético es también la búsqueda de una forma síntesis de la historia donde todas las ausencias se hacen presentes. Por ejemplo, en el proyecto Atlas, en el capítulo Ojos de ciervo rumanos, en diálogo con Hamlet Finge de Carlos Ballina, decíamos: ¿cómo construye el arte una imagen o objeto que sintetiza y abre al mismo tiempo una guía para rastrear e interrogarnos? Supongamos que esa forma síntesis de los acontecimientos extrañados de la crisis del 2001 sea el helicóptero. Como la calavera de Hamlet, los ojos de Edipo, o la sombra sobre los paredones del teatro argentino en Hamlet Finge de Carlos, pensemos el helicóptero como expresión de la crisis del 2001. El helicóptero en que la política huye, un nuevo vacío en el vacío de la Argentina, una Argentina en crisis que sin presidente esboza un alivio, un agujero que se celebra en la plaza. Cuando rebasa la medida, el hastío prefiere la nada a lo mismo. El teatro síntesis de los fantasmas de la historia propone entonces contar la historia argentina a través de un tratado del helicóptero. El helicóptero como forma síntesis y a su vez como la huella material de lo que ya no está, como el fantasma de una pérdida, lo que viene a darnos una memoria de hechos que no vivimos,
el fantasma que se nos aparece y nos interpela. El fantasma del padre deja en los oídos de Hamlet una responsabilidad, la conciencia de su responsabilidad, a partir de la cual sabe que algo hay que hacer. Hay que hablar del fantasma, incluso hablar al fantasma. Dice Derrida, ninguna justicia parece posible o pensable sin un principio de responsabilidad ante los fantasmas de quienes han muerto ya, víctimas o no de guerras, de violencias u opresiones de todo tipo, y de quienes aún no han nacido. Una necesaria política de la memoria, de la herencia, de las generaciones. Responsabilidad, reconocer los fantasmas, escucharles, quienes nos asedian con una verdad. Teatro sintético, próximo futuro. La premisa sigue siendo la transformación, lo real persiste como una cuestión central y la dominancia del cuerpo, ¿cómo se comprime y expande lo real hoy? ¿Qué revolución producen en el arte las nuevas tecnologías? ¿Cómo activar comprensiones sensibles, individuales y colectivas? ¿Podemos pensar un arte que abarque a quienes aún no existen? ¿Alguna síntesis posible? Reunir imágenes que un grupo de personas conserve de obras vistas, leídas o escuchadas, un jeroglífico en el que se pueda leer de un solo golpe de vista el sentido histórico y actual. La realización de un artefacto teatral sonoro a partir de fragmentos enviados por diversas personas sobre textos de una obra, bien reunir fragmentos recordados en función de la recuperación de una obra preexistente o bien la realización de una obra original. Entrelazar elementos en conexiones inusuales. Proponer que cada artista haga una selección de fragmentos entre producciones artísticas de distintos tiempos, dejando así a las generaciones venideras una síntesis comentada de lo producido. Un ejemplo, Niñas y fragmentos, Weekend, Godard, Tito Andrónico, Manifiestos, Acciones musicales.